Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero, su nombre es amor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, el Señor es tu pastor, a ti nada te va a faltar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque esté oscuro el camino, ningún mal yo temeré, porque tú estás conmigo y yo contigo en oración. Tu vara será mi fuerza y tu bastón sea mi confianza, porque tú como Padre me proteges, oh buen pastor. Muchas bendiciones para todos desde aquí, desde Colón, de nuevo en la ciudad de Medellín, transmitiendo para Radio Costa Rica, en el programa El Monte de la Gracia, y para todos nuestros amigos y amigas de este programa El Monte de la Gracia, también amigos y amigos de Radio Costa Rica, transmitiendo por el Facebook, por el canal de YouTube, por el 930 también en Costa Rica, en la emisora, la radioemisora, y también por la página de Radio Costa Rica. Hoy estamos aquí acompañados por un hermano, bueno, que muy activo en la obra del Señor, muy activo con el Señor, con Dios, trabajando para Él desde muy joven, y yo quiero que Él se presente, y es el hermano James. Muchas gracias, Inés, muchas gracias. Como siempre, bienvenidos aquí a nuestra ciudad de Medellín, Colombia. Muchos amigos en Costa Rica, realmente muy contentos de compartir con ustedes acá en este espacio. Y bueno, mi nombre es James Sajona Palazos, aquí de esta hermosa ciudad de Medellín, viviendo, ¿no?, de otra región de mi país, de Antioquia, pero hace ya 20 años estamos aquí en la ciudad de Medellín, felizmente casados. Dos princesas hermosas, una está por menos de 2 meses. Y bueno, pastor, gracias a Dios, de Dios, también maestro en teología bíblica, y bueno, pertenece también a varias organizaciones, como coordinador de
de Antioquia, soy parte de cofundador, secretario de una organización muy especial que tiene sede precisamente pues, en la de derechos humanos. Así que aquí tenemos a grandes amigos, como les decía ahorita, y aparte de eso, soy gestor administrativo, organizacional para los procesos con pastores en diferentes. Qué lindo, ¿verdad? ¿Su papá también es pastor? Sí, mis padres son pastores y hace muchos años ya estaba en Qué lindo, bueno, qué bueno. Entonces, Señor, entonces queremos hoy que el hermano James haga una oración por este programa, por cada uno de ustedes que están entrando en este momento a Radio Costa Rica, para que reciban de parte de Dios, de parte de los padres celestiales. Entonces yo le voy a pedir al hermano James que haga una oración. Claro que sí. Claro que sí. Padre, gracias te damos, Señor, este tiempo especial. Gracias te damos por la bendición que nos da de conocer cada día a más hermanos, Señor, siervos del cuerpo de Cristo, el cuerpo tuyo, de la iglesia, Señor. Te entregamos este programa especial, que seas tú realmente el que guíes y direcciones todo lo que hablemos, Señor. Espíritu Santo, sé tú poniendo palabra en nuestra boca y que, Señor, todo lo que nosotros hoy digamos sea para bendición nuestra y del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, así es. Y hoy queremos compartir con ustedes de un tema que es bastante inteligente, sabiduría, es talentos, bueno, son muchas las partes que podemos comprender en este tema y que es muy importante para hablar en este tiempo. Entonces yo le voy a pedir a Daniel Torres, que está allá en Costa Rica, nosotros aquí en Colombia y él allá en Costa Rica, que nos pusiera, bueno, ahí el título ya está, ahí pueden verlo, Reforma al discipulado eclesial. Y es que, hermano, sabemos que el Señor nos dejó muchas herramientas, muchas armas, muchas formas de trabajar para poder discipular a los creyentes, pero siempre es necesario estar revisando la manera en que estamos trabajando con las personas, porque así al revisar vamos corrigiendo tal vez algunas cosas que no estamos viendo muy bien, o también porque nos vamos actualizando. El mundo globalizado, pues tenemos que actualizarnos en muchas cosas, y entonces de esto se trata este tema. Entonces, no sé si quiere para introducir el tema. Sí, como tú dices, Steiner, realmente nuestra intención con este tema, como hablamos previamente, no es, digamos que, criticar o hacer una predicación, ¿no? de lo que hoy en día como iglesia, como eclesía, hacemos en el trabajo de discipulado, ¿no? Sino más bien hacer como una apertura, dar un diálogo respecto, incluso hacer el llamado, como dice ahí, un llamado bíblico a la iglesia respecto a tratar de comprender que el discipulado eclesial, vamos a ver este tiempo, el discipulado eclesial no solo debe enfocarse en aquellos, como se han llamado, sacramentos o prácticas litúrgicas y de pronto cosas que tenemos, ¿no? Y que estos son establecidas, de continuarlas, tocaremos un poquito más el tema, sino que también comenzamos a revisar qué otros aspectos deben estar, según la Biblia, según la palabra, incluidos también en el trabajo de discipulado eclesial y que estamos haciendo una invitación para reflexionar al respecto y a mirar cómo se trabaja hacia atrás. Sí, yo creo que este tema es de verdad muy relevante para todos los creyentes en el Señor, sea de cualquier congregación donde puedas estar escuchando. Y vamos a pedir entonces a Daniel Torres que nos ponga ahí la primera primera, donde dice
Cosmovisión. Tal vez sí. Se lo tiene ahí. Claro, sí, por supuesto, no hay inconveniente. Si quieres, te la puedo leer. En Cosmovisión estamos tocando un texto, Hebreos 25, 24, 25, que dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía, y aquí lo resaltamos, ¿no? Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y el 25 dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y luego le dice, aquí tienes lo que es tuyo, ¿cierto? Entonces, es muy interesante porque de aquí resaltemos la palabra que es, primero, te conocía, ¿no? Y segundo, la de tuve miedo, ¿no? Tuve miedo. Y es muy interesante, por eso esto hace para esta palabra que hoy en día ha ido cogiendo, hoy en día más tiempo hacia acá, ha ido cogiendo mayor fuerza, y es la de cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? ¿No? Sería la pregunta que nosotros nos podríamos hacer. Básicamente, cosmo es una palabra que tiene que ver con el orden de las cosas, el orden, la forma, la estructura en que las cosas están hechas o organizadas. En este caso, el mundo, el universo, incluso, más palabra griega, y visión, por supuesto, la forma que yo veo o consigo ese mundo. Entonces vienen a ser como todas esas ideas, concepciones, fundamentos, principios, todos esos conceptos que yo tengo respecto al mundo y al universo y a todo. Entonces, esta palabra está poniendo mucho protagonismo últimamente en esto, porque, como dice el siguiente párrafo allí, nosotros decidimos sobre todos los aspectos de nuestra vida con base, ¿sí? Con base en la visión que tenemos sobre Dios. Dependiendo de la visión que nosotros tengamos sobre Dios, con respecto a Dios, así van a ser nuestras decisiones, ¿sí? La visión que tenemos sobre Dios va a determinar esa cosmovisión que tenemos respecto a todo. Y para, digamos que aterrizar esto con el texto que vimos, vemos que en este caso, este obrero que nos describe Jesús en esta parábola, vemos que él tenía una perspectiva, una visión del alma, ¿sí? Y digo, te conocía, o sea, él creía conocer. Y le digo, te conocía que eres hombre duro. Y luego dice, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea, tenía una concepción, tenía respecto a el árbol. Y con base en esa concepción, con base en esa cosmovisión, tomó decisión. Y su decisión en este caso fue esconder en este tarea, vamos a ver, y porque tenía hambre. Entonces, muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, tenemos también una cosmovisión de Dios que creó el universo, eso lo tenemos claro, pero terminamos también teniendo concepciones de Dios, ¿cierto? Imaginarios de Dios que son muy lejanos, muy distantes de lo que realmente Dios es, quién es Él y de lo que desea para el cristiano y a través del cristiano, ¿no? De sus hijos. Entonces, vamos a desarrollar eso justamente, pero básicamente queremos con este tema de que esa cosmovisión es fundamental, la forma en que vemos el mundo es fundamental para la iglesia y el cristiano. Y muchas veces, como iglesia, no estamos atentos a qué cosmovisión tienen nuestros miembros, nuestros hermanos en esas congregaciones. Sí, muy importante lo que el hermano James nos está compartiendo, porque empezamos a disciplinar a las personas y a conocerlas, y sabemos que todas las personas que llegan al sitio de los todas son diferentes. Como dice usted, todos tienen una cosmovisión muy distinta a la de otras personas, entonces ahí entra con nosotros.
como pastores, como siervos o siervas del Señor, tenemos que tomar en cuenta eso. Y cuando empieza la persona a ser disciplinada, debemos también entonces tomar esa parte que es que la persona debe de tener una relación con el Padre Celestial, porque vemos aquí, por ejemplo, este hombre aquí en esta parábola, que él tenía una idea equivocada de su amo. Entonces, nosotros tenemos que, cuando comenzamos a ser discipulados o discipular a otro, la persona tiene que primero tener una relación con el Padre Celestial, empezar a conocer a Dios como Padre y así entonces poder, ya sabiendo que el Señor es un Padre que nos ama, es un Padre que nos da a todos, nos da talentos, a todos nos da habilidades, a todos nos ha dado dones y que también es un Dios, es un Padre que cuando le servimos, Él también nos recompensa, que al poner a trabajar los talentos, estando siendo discipulados, ponemos a trabajar los talentos y entonces también nosotros somos bendecidos. Nosotros empezamos a crecer, empezamos a disfrutar de más de las cosas porque ponemos en práctica todo lo que el Señor nos ha entregado, lo ponemos a trabajar. Y eso es tan importante en el discipulado. Cuando la persona empieza a ser discipulada, hablarles, usted puede empezar a trabajar, porque así se va a desarrollar. Si vemos al Señor Jesucristo trabajando con los discípulos y Él los discipulaba, les enseñaba, Él los enviaba, los ponía de una vez a trabajar. Claro, mira, te voy a poner un ejemplo que yo suelo usar cuando estamos enseñando en los diferentes, digamos, procesos que hacemos con pastores, con iglesias y demás. Y es algo muy sencillo, muy práctico. Pongámonos un momento hay unas preguntas esenciales que como seres humanos es. Y de hecho, muchas veces en las iglesias trabajamos esas preguntas. Les voy a poner un ejemplo con el enfoque que nos han enseñado. Esas preguntas sobre el futuro, ¿no? ¿Quién quiero ser? ¿Sí? ¿Para dónde voy? ¿Y qué debo hacer? ¿No? Para llegar. Esas son preguntas que nos preguntan. Ahora, la pregunta sería, es algo que sería interesante revisar. Porque normalmente dicen, bueno, para responder eso, hay que primero revisar quién soy hoy, ¿no? ¿Quién soy hoy? ¿Dónde estoy? ¿O qué estoy? ¿Y qué estoy haciendo, perdón, para llegar luego a pensar en el futuro? Y muchas veces incluso nosotros, dentro de los procesos que hacemos en las iglesias, enseñamos también el pasado. O sea, para poder responder incluso quién soy yo, también tengo que mirar de dónde estoy, ¿no? ¿Quién era? ¿De dónde vengo? ¿Y qué hacía? Para luego, cuando esté presente, de proyectar. Todas esas preguntas me dirían, bien, chévere, todas trabajamos. Sin embargo, nosotros planteamos un enfoque alternativo, no queriendo decir que estas preguntas estén malas, digamos en sí, sino que muchas veces estas preguntas se fundamentan en el ser humano y no en lo más relevante. Y, por ejemplo, el enfoque alternativo es centrado en el creador, para luego ahora sí responder respecto al ser creado. Me enfoco en el creador y teniendo en cuenta el creador, ahora sí puedo responder respecto al ser creado que soy yo. Entonces, por ejemplo, no quedarme en mi pasado inmediato, sino en el origen eterno. ¿Quién me creó? Ya no se trata de mí, ¿quién me creó? ¿Sí? ¿Cómo me creó? ¿Y para qué me creó? Y cuando yo pienso en eso, las otras preguntas que decíamos ahorita y ese pasado incluso cobran una relación de eternidad, no solamente ya enfocado en lo terrenal, digamos así, sino una connotación de terrenal que incluye de eternidad, que incluye lo terrenal. Entonces, ese tema es de conmigo. Muchas veces los cristianos estamos reducidos y hacen un gran trabajo, un gran esfuerzo por enseñar en todo esto, de que la gente organice su vida, pero casi siempre lo hacemos distante de él.
del Creador, ¿sí? Y viendo al ser humano que fue creado con cierto propósito. Lo tocamos, pero siempre por lo regular lo tocamos centrado en el hombre, en el ser creado y no en el creador. Aunque nos pensamos que Dios se creó, es un ejemplo, digamos, un poco práctico de lo que a veces nosotros en el discipulado hacemos de manera inconsciente y de pronto no con mala intención, sino que son cosas que nos han enseñado y nosotros las vamos practicando. Sí, y tal vez tú que te encuentras ahí escuchándonos y entraste al programa y tal vez dices, bueno, pero ¿de qué están hablando? Y tal vez eres una de estas personas que se ha hecho las preguntas que acaba de decir el doctor. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Para qué el Señor me ha creado? ¿Para qué Dios me creó? ¿Qué estoy haciendo en esta tierra? Pero vea qué precioso lo que el pastor está hablando. Que a veces nos hacemos estas preguntas, pero alejados de Dios. Pero cuando nosotros aceptamos al Señor y lo tomamos a Él como nuestro Padre Celestial, lo tomamos a Él como nuestro Señor, como el que dirige nuestra vida, todas esas preguntas que tú te haces, ahí donde tal vez nos puedas estar escuchando o nos puedas estar viendo, todas esas preguntas pueden ser respondidas con el Señor. Cuando Dios viene y entra en nuestro corazón, entra en nuestra vida, Él comienza a discipularnos, a formarnos, a enseñarnos, y entonces Él va a ir respondiendo todo eso mientras tú buscas su presencia, oras, estudia la palabra del Señor, va el Señor respondiéndote. Entonces vas a encontrar un propósito por el cual estamos aquí. Vas a poder entender, bueno, Dios comienza a hablar a nuestro corazón. ¿De dónde vengo? Bueno, ¿en qué ambiente fui formado? Con algún plan, algún propósito, nací en una familia. Pero indistintamente de donde hayamos venido, de cualquier familia, el Señor nos toma, nos limpia, nos fortalece, nos ayuda, se revela en nuestras vidas. Y entonces ya puede responder, bueno, ¿qué Dios me ha dado? ¿Qué talentos me ha dado? ¿Qué dones me ha dado? Porque Dios a todos nos da talentos, a todos nos da habilidades, a todos nos da dones, a todos. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿a quién nos llamó Dios? ¿Qué el Señor quiere que tú hagas? Exacto. Entonces, pastor, si gusta, bueno, mira, que ponga la siguiente. Sí, es muy importante que viene, porque viene, a veces son que recordamos también, porque estamos en el 19, estamos en temporada de las 10 minas, eventos, de oro, algo muy interesante de Lucas 19 es que nos añade algo de contexto que tiene que ver con lo que decíamos de cómo nosotros estamos viendo el mundo. Y es lo que creían los discípulos. De hecho Jesús plantea esta parábola con base en lo que los discípulos creían, ¿no? Y ellos creían que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento, ¿cierto? En cualquier momento, ¡pum!, iba a manifestarse el reino de Dios y ellos se estaban preparando para esa, digamos, manifestación inminente, ¿sí? Inminente, inmediata del reino de Dios. Sin embargo, ellos ahora, desde ese momento en que Jesús les plantea las diferentes parábolas, ellos van a recibir instrucción y serán animados a vivir y trabajar activamente en y para el reino de Dios, pero un reino que está inmediatamente, digamos, de ya Dios, Jesús, ¿no? Rey y eso, sino que es un reino venidero. Y ellos, así como nosotros, tenemos una asignación especial para la preparación de esa venida, de esa manifestación del reino de Dios, ¿cierto? Entonces, es muy importante para meterlo aquí porque tiene que ver con el contexto, ¿no? Tiene que ver con lo que hablamos de la cosmovisión que tenían aún los discípulos. Jesús tuvo que trabajarles en transformar lo que fue su mente, cómo veían ellos
qué concepto tenían ellos del cosmos, y eso que en el contexto judío tenía unos conceptos muy interesantes que vamos a ver al final. Ellos los tenían muy bien definidos, muy claros, y aún así, hablando del tema de cómo interpretaban la palabra y demás, tenían incluso aspectos diferentes y que habían sido permeados por culturas y por pensamientos que estaban muy cerca de ellos. Recordemos el entorno en el que estaban, un entorno griego, y habían sido permeados, habían sido influenciados en cierta manera de algunos pensamientos que alrededor de las cartas paulinas, de los mismos, de Pedro, de Juan, ellos tratan de derribar mucho de eso, de esas influencias que en ese tiempo estaban teniendo, sobre todo cuando ya la iglesia se empieza a expandir a otros puntos. Entonces, si quieres, entonces, podemos avanzar a la siguiente imagen para que podamos introducir el tema que pone la siguiente diapositiva. Que plantea un interrogante muy interesante. No sé si lo tienes ahí. La siguiente diapositiva, que es interesante, que yo diría que en toda iglesia, todo pastor, hablando de la reforma, todo pastor debería hacer una revisión respecto a este interrogante para poder de esa manera desarrollar un discipulado muy enfocado en derribar desde la misma palabra incluso los diferentes argumentos, los diferentes, digamos, pensamientos que han influenciado a su congregación, ¿no? En este caso, voy a leer la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento filosófico y o religioso que mayormente ha influenciado nuestra cosmovisión? Es una pregunta que los cristianos no solemos hacer y que los pastores no solemos revisar. En general, obviamente hay muchas cosas que lo hacen, pero digamos que es muy común que nosotros no nos intentemos. Sobre todo porque muchas veces pensamos que la filosofía, pero pensamos que la filosofía no metamos este punto acá. Y de hecho, la idea no es formar, digamos, dentro de la iglesia, no es filosófico, para eso tengo una palabra, pero sí es importante preguntarnos qué influencias tienen. ¿Sí? Porque esas influencias son las que hacen crear preconceptos. Exactamente. ¿Sí? Y sabemos que nuestra cosmovisión es formada por muchos factores, entre ellos, por ejemplo, por lo que dicen mis padres, incluso muchas veces ni siquiera por lo que piensen, sino por cómo actúen mis padres. Porque mis padres pueden enseñarme que Dios es un Dios de amor, pero ellos me enseñan un Dios totalmente violento, ¿cierto? O diferente, ganador, que sin piel, bueno, en fin, todo eso es el que van a modelar según lo que enseñan y lo que viven, pero también las expresiones de lo que veo en mi colegio, de lo que veo en la universidad, lo que veo en muchos lugares. Todo eso puede llegar a influenciar, y de hecho eso ya había sucedido a la iglesia primitiva. En esa primitiva estaba siendo influenciada, y ahí es donde tanto Jesús, cuando estaba compartiendo muchas cosas, como los mismos discípulos, apóstoles, luego, ellos también comenzaron a enseñar y a afirmar, como lo vamos a ver en los siguientes láminas, afirmar cosas muy puntuales que tenían que ver en la cosmovisión y que es necesario que las iglesias revisemos y replanteemos. Pero hacernos esa pregunta es un punto muy importante. No sé si alguna vez ustedes allá se la han hecho, ¿no? ¿Qué pensamiento filosófico? ¿Será que yo de filosofía no sé nada? ¿Cómo que pensamiento filosófico? Bueno, sí, hay pensamientos que nos influencian. Entonces, si quieres agregar algo allí, para preguntarte, por ejemplo, uno de los posibles pensamientos que más influencia el cristiano, y desde la época primitiva, desde esa iglesia primitiva, que fue el dualismo platónico, por ejemplo, ¿sí? Y lo hablábamos ahorita antes de iniciar, lo hablábamos, y es el tema de ver lo sacro, eso es algo que planteó Platón, ¿cierto? Y es lo sacro, que está allá, inalcanzable, ¿no? Es un mundo no tangible, ¿no? Es un mundo que no puedo percibir, sensible. Y lo secular, ¿cierto? Lo material,
está acá, que es lo que percibo, y que está contaminado y que no tiene absolutamente ninguna forma de ser conciliado con aquello que es sacro. Entonces, eso llevó a que muchas personas en esa época, aún cristianos, conociendo a Jesús y todo, decían, pues, ¿por qué nos llevó lo sacro, ¿no? Esto, lo otro, y nos separamos totalmente de toda vida material, secular? Y de hecho se ven en muchas películas cristianismo. Por ejemplo, vemos los monjes que se van y se aíslan del mundo completo, ¿cierto? Y quieren estar por allá porque lo demás nos contamina, ¿cierto? Todo lo demás. Y así sucesivamente lo podemos ver en muchas culturas. Eso es un dualismo que no es bíblico, no es bíblico. Y lo vamos a ver en Colosenses 1. No es bíblico ese dualismo porque, a diferencia de lo que se nos ha enseñado y nosotros lo hemos abrazado de manera inconsciente, hemos sido enseñados de esa manera y no vamos a dar de pronto a los que nos han enseñado de esa manera porque fueron enseñados, esto se vuelve una cadena donde todos vamos enseñando lo que nos enseña, pero lo que Dios plantea en su palabra no es ese dualismo no está fundamentado, sustentado a la palabra. Por supuesto que sí hay algo que Dios establece y es radical en ellos, y es que Él es luz y en Él no hay tinieblas, ¿cierto? Eso es algo que Dios es radical en decirlo, Él es luz y en Él no hay tinieblas, pero mira que eso no tiene que ver con un mundo espiritual y con un mundo material. Eso está más relacionado con lo que tiene que ver con el pecado, ¿sí? Y que el pecado es algo que Dios, por supuesto, no va a considerar, no va a negociar con el pecado, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tampoco vamos a negociar con el pecado, pero nada tiene que ver con el mundo material y con el mundo espiritual y por allá, ¿cierto? Y que esto es algo que, en cierta manera, y nos cuesta desarrollarnos de ello, nos han enseñado historia. Sí, sí, así lo pues, Josué Jesucristo decía en su oración en el capítulo 17 de San Juan, no te pido que los quites del mundo, sino que te guardes del mal. O sea, mientras vivimos en santidad, siendo discipulados, creciendo, sin embargo, tenemos que entender que toda nuestra vida viene estando dentro del Señor, de nuestra vida está escondida en Cristo. Pero si trabajamos, ahí donde estamos trabajando, vamos a hacer luz y también ese trabajo lo vamos a hacer para el Señor. Lo vamos a hacer con excelencia, porque por medio de ese trabajo alumbramos y la gente va a ver un buen ejemplo. En la familia, bueno, con los niños, con nuestro esposo, nuestra esposa, con nuestros padres, abuelos, en la universidad, si estamos estudiando, eso va a llegar a ser una parte de nuestra vida. Porque a veces creemos que, por ejemplo, adoración es cuando yo estoy cantando. No, todo lo que hagamos, si lo hacemos para Dios, va a llegar con un olor fragante delante de paz, ¿verdad? Entonces, eso era lo que hablaba el pastor, que a veces tenemos pensamientos ahí de cosas. Entonces, todo eso se va siendo corregido mientras somos discipulados. Entonces, vamos a pedirle a uno que nos ponga ahí la otra. Sí, donde vamos a ver incluso, según la palabra, cómo el Pablo le toca, en este caso a la iglesia en Colosenses, es necesario que él comience a regular ciertas cosas. Y mira que es muy bonito porque lo que decíamos al principio, no es eliminar lo que estamos haciendo, no es decir, no vamos a enseñar el nuevo nacimiento, no vamos a enseñar el bautismo, no, todo eso hay que enseñarlo, son las bases de los fundamentos, otra vez algunos de los argumentos de la como cada uno lo determine, ¿no? Pero lo más importante es que aquí en Colosenses 1, vamos si quieren a la lámina donde está Colosenses 1, 9, 14. Por primero esa. Aquí vamos a ver algunas cosas muy interesantes. Mire que está hablando Pablo y dice, dice, siempre le pedimos a Dios, ¿sí? Que puedan conocer su voluntad. ¿Sí? Y dice, y que tengan toda la sabiduría.
toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Que todo conocimiento es de Dios. ¿Quién fue el que creó la ciencia? ¿Sí? ¿Quién creó los diseños? ¿Quién creó los modelos de todas las cosas? ¿Quién está del sol? ¿No? Y muchas veces creemos que el conocimiento o las cosas han procedido, digamos, de una manera o han sido creadas, orquestadas por el enemigo, ¿cierto? Por todo eso. Ahorita vamos a ver algo muy interesante más adelante en otro versículo de aquí de esta uno. Pero lo que nos está diciendo es, lo importante es conocer su voluntad, la voluntad de Dios. Porque yo puedo obtener el conocimiento, hay personas que tienen un conocimiento extraordinario, pero no conocen la voluntad. Y por lo tanto terminan desviando eso. O sea, esa inteligencia. Mire que aquí vemos que la inteligencia humana, de hecho está hablando de la inteligencia, la definición que la inteligencia humana va a hablar de la sabiduría, ¿cierto? Entonces no es dañina, simplemente no conocemos. Como no conocemos la voluntad de Dios, aplicamos y tergiversamos lo que Él nos ha dado. Entonces sigue diciendo el versículo 10. Dice, así podrán vivir de acuerdo, ¿sí?, con lo que el Señor quiere, y Él estará contento con ustedes porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán más cómo es Dios. Y aquí hay un tema muy interesante. Uno, vivir de acuerdo con. No dice vivir espiritualmente de acuerdo con. Vivir en general. Lo que estás hablando, vivir en su vida, en su relación con la familia, vivir en su relación con lo educativo, con las artes, donde quiera que te desenvuelvas, no vas a vivir, ¿sí?, de acuerdo con lo que el Señor quiere, con lo que el Señor quiere. Y mira lo interesante que dice que Él estará contento con ustedes porque harán toda clase de cosas buenas. O sea, Dios nos ha invitado para hacer toda clase de cosas buenas, pero toda clase de cosas, ¿sí? Y eso es muy importante porque el hacer toda clase de cosas buenas, no solo se puede decir, y Él, aquí lo dice, porque ustedes harán predicaciones solamente, ¿no? O harán servicios solamente de iglesias, ¿no? Y en la iglesia, si tú te das cuenta, aproximadamente solo el 5%, vamos a poner el 10% de los miembros, poco menos, de los miembros de la iglesia sirven en algo propiamente dentro de la iglesia. El otro 80-90% está donde está en una vida, digamos, que no está propiamente sirviendo dentro del templo. Entonces, esas personas tienen ministerio, esas personas no están viviendo a la voluntad. Donde quiera que están, ellos están haciendo, dice, toda clase de cosas buenas. Y luego dice, y sabrán más cómo. Cuando nosotros comenzamos a hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros comenzamos a hacer toda clase de cosas buenas, conforme a ese conocimiento y a la inteligencia que nos ha dado, cuando nosotros comenzamos a conocer, nosotros comenzamos a conocer también más cómo es y cuáles son sus diseños y modelos para cada área que es de los diferentes personas desenvolviendo, ¿sí? Entonces, mira lo interesante de este texto. Ahora, más adelante voy a pasar al versículo 12. Pero si no especial también dice, por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas, podrán soportar para dificultades, y luego dice, así con gran alegría, dice, darán gracias a Dios y Padre, dice, porque Él nos ha preparado para que recibamos en su reino de luz la herencia que Él ha prometido a su pueblo elegido. O sea, Él nos ha preparado para algo, y no solamente es en términos espirituales, sino que nos ha preparado para tener una vida en la cual recibimos el Señor desde ya. Entonces, aquí por supuesto está hablando también de una cultura, pero también está hablando según el contexto de la herencia que estamos recibiendo. Él nos ha legado, la palabra nuevamente, ¿no? Nos ha entregado, Él nos ha entregado, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con esa?
¿Qué vamos a hacer con lo que Él nos ha entregado? Porque esa es parte de su herencia. Es parte de su herencia. Lo que Él nos ha entregado es parte de su herencia. Y ahorita vamos a tocar un tema muy interesante, pero dice aquí, el versículo 13, Dios nos rescató de la oscuridad en que vivimos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Y algo muy importante aquí no está hablando del futuro. Eso es muy claro. Aquí no está hablando del futuro. Aquí no está diciendo, Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevará al reino de su amado Hijo. Y no dice, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Llegó a ser reino, seamos la parte del reino de Dios. Él dijo que el reino de Dios está a través de Él y por lo tanto nosotros tenemos una herencia ya que debemos empezar a trabajar. Queremos empezar a trabajar desde ya en el reino de Dios, en el reino de Dios. Todo esto es muy importante, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. Vamos a empezar la siguiente diapositiva. Tenemos allí del 15 al 20, estamos en Colosenses 1. Entonces mira lo que dice el versículo 15. Cristo es el Hijo de Dios y dice, y existe desde antes de la creación del mundo. Discipulado, ¿no? Esos fundamentos que todo el tiempo ya hay unos fundamentos que son inamovibles. Y uno de ellos es que Cristo existe desde antes de la creación del mundo, ¿cierto? Y dice, Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Entre otras cosas, es muy interesante porque Él estaba quitando, con esta afirmación, Él estaba derribando un parte del dualismo platónico, porque decían que los actos pues, no se podían contaminar. Pues Dios se hizo cuerpo, Jesús se hizo cuerpo, tomó forma tangible. Y se supone que si los materiales, sí, entre algunos decían por ahí, en otra carta lo contrarrestan también, decían que no, que era como si fuera un espíritu andante o algo así, ¿no? Bueno, entonces, pero eso es todo, que venían de filosofía, ¿no? Y quizás nosotros no lo creemos así, pero sí creemos que ese mundo inmaterial pues, no se puede contaminar con el mundo espiritual, ¿cierto? Sí creemos que Jesús vino corpóreamente y todo lo demás que se manifestó, que se hizo visible, pero a veces abrazamos la idea de fondo, ¿no? Que plantean estos dualismos, ¿cierto? Ahora, estas ideas que nosotros. Dice, por medio de Él, Dios creó todo, todo, ¿cierto? Todo lo que hay en el cielo y en la tierra, no solo lo que está en el cielo, no todo lo que hay en la tierra. Por eso tenemos a Génesis que nos muestra todo eso, ¿cierto? Lo que puede ver y lo que no puede verse. Miren, y dice, y también los espíritus poderosos que tienen dominio de la autoridad. Esta es demasiado profunda, porque está diciendo todos los espíritus poderosos que tienen dominio de autoridad. Y todos sabemos que también son el enemigo de dominio y autoridad. ¿Sí? Todos sabemos que entonces, ¿creó Dios el mal? No, no puede crear el mal, pero sí creó todo. Él lo creó todo, ¿cierto? Y a causa del pecado. Ahora, cuando Dios creó todo, Él dijo, y Dios lo era, oye, se agradó todo, ¿cierto? Lo que hizo, lo que creó, Dios se agradó en todo. Entonces, ¿cómo luego vamos a decir que, bueno, pues se dice a causa del pecado, pero la pregunta es, lo que Dios creó, ¿podemos nosotros determinar que es irreconciliable con Dios? Podemos decir que si Dios creó esto y alguien lo contamina, entonces es ya irreconciliable. Vamos a ver, sea la vida. Vamos a avanzar. Dice acá, 17, Cristo existía antes de todas las cosas, por eso el discipulado es importante para enseñar estas verdades. Por medio de él, todo se mantiene en orden. Ya hablábamos del concepto de cosmovisión, el orden de las cosas. Cuando nosotros conocemos la cosmovisión bíblica, conocemos el orden de Dios que estableció para todas las cosas. Y dice que aún se mantiene.
Y podríamos decir, pero ¿cómo que se mantiene si todo está hecho un caos? Dirían algunos, ¿cierto? Sin embargo, es una afirmación que también nos demanda a nosotros, ¿sí? Preguntarnos cómo nosotros podemos participar del orden de Dios aquí donde estamos, ¿cierto? Donde Él nos ha puesto. ¿Cómo podemos nosotros participar de establecer el orden de Dios, ¿no? De mantener el orden de Dios? Y dice el 18, para ir más rápido, y él gobierna su iglesia y le da vida, ¿no? Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, ¿sí? Son afirmaciones que todas las aprendemos en el discipulado. Mire que Pablo está tomando todos los conocimientos que nosotros aprendemos en un discipulado eclesiástico, ¿cierto? Luego dice, Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Todo eso es fundamental, ¿cierto? Y dice, y en Él se encuentra todo el poder divino. Y el 20 termina diciendo, por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo, ¿cierto? Todo el universo volviera a estar en paz con Él. Entonces dice, y reconcilió todas las cosas con Él. Sino que vemos esa finalmente dice que habla de cosmos, él habla de reconciliar el cosmos, ¿cierto? No sé si se recuerdan ese texto que es tan hermoso, que dice, no os acomodéis, ¿cierto? A este mundo, ¿cierto? Sino renovaos en el espíritu de vuestros entendimientos, ¿cierto? Y lo que está diciendo es que no acepten la manera en que el mundo se concibe, las filosofías y todos esos pensamientos que están diciendo que Dios concibe en el mundo, porque la palabra no es esposo, también hay en ese versículo, ¿no? Cuando habla del mundo, habla del cosmos, realmente está hablando de una concepción más amplia de lo que es el mundo del universo. Es lo que está diciendo él, sino que a la manera de Cristo, con la mente de Cristo podamos ver. Y Dios dice acá, por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. No lo dice a futuro, lo dice desde ya. O sea, Dios, a través de Cristo, volvió a reconciliar para y por eso van a que nos haga el ministerio de la fe, de la reconciliación. Entonces, mira que todo esto va teniendo sentido. Ahora, nosotros solamente enseñamos el ministerio de la reconciliación desde ese dualismo de nosotros estamos hablando de una reconciliación espiritual. No, es reconciliar todas las cosas. Ese es el ministerio de la reconciliación. Todas las cosas las debemos reconciliar con Dios, ¿sí? Entonces, en nuestra nación, empezando con nuestra vida, ¿no? Siguiendo con nuestras familias, siguiendo con nuestro entorno, nuestro prójimo, ¿no? Y avanzando a cada una de las esferas de todos estos áreas de la sociedad que debemos reconciliar. Todas las cosas, no es de todas las personas, es de todas las cosas, ¿sí? Todo el universo, el cosmos, ¿no? Con Dios. Y esto es claro. Dice, y esto lo hizo por medio de la muerte de su hijo en la cruz. Ahorita nos está, todos nos decía, vamos a morir por su poder. ¿Qué construye su salud? Realmente, ¿qué nos está diciendo que hizo? Y él volvió a poner en paz todas las cosas con él. Ahora, nosotros somos los que se fue, partió, pero nos comisionó para esa conciliación de las cosas. Estamos enseñando esa reconciliación de todas las cosas, pues en nuestro discipulado pues solo estamos enseñando una reconciliación sacra, espiritual, ¿cierto? Que nada tiene que ver con el resto de cosas. Entonces es muy común ver en las iglesias personas que llegan, se convierten y entregan su corazón de manera muy sincera, pero sus hogares siguen siendo destruidos, sus trabajos siguen de mal peor, sus mejoras y eso. No quiero hablar de nada de eso, sí, quiero entrar en ese tema ahorita, pero sí manifestar que por lo menos el discipulado debe ser integral en enseñar todas las cosas, Vamos a ver la otra diapositiva. Sí, y ya con esta prácticamente entramos al final. ¿Sí? Es Colosenses 1, 21 al 29. Sí, claro, vamos a finalizar. Entonces,
Simplemente aquí quiero resaltar en algo muy importante, y es el versículo, ya les voy a decir, dice, un momentico, ok, aquí, versículo 25, dice, por el bien de ustedes, Dios me ha hecho servidor de la iglesia y me ha enviado a anunciar su mensaje. Este mensaje habla del plan que desde hacía muchos siglos Dios había mantenido en secreto, pero que ahora ha revelado a su pueblo elegido. ¿Sí? Y Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones, y que es el siguiente: Dios envió a Cristo para que habite en ustedes y les dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de Dios. Y el 28 dice, nosotros anunciamos a Cristo y con toda sabiduría, aconsejamos y enseñamos a todos, no solo a los cristianos, a todos, para que lleguen a ser perfectos como Cristo. Para esto trabajo y lucho con la fuerza y el poder de Cristo. Y aquí es algo sencillo, vamos a mientras pasamos a la siguiente diapositiva, la vamos a complementar con esta, porque no está diciendo otra cosa que todas las cosas están relacionadas. Dios tiene un plan y que ese plan no ha cambiado. El plan final de Dios nunca cambió. A pesar de que el pecado entró, su plan nunca cambió. A veces creemos que el enemigo cambió los planes de Dios, pero los planes de Dios siguen siendo los mismos, ¿sí? Y es muy importante tener presente que ese plan no lo sabe de la mano, y nosotros somos los que estamos a cargo de hacerlo. Entonces, con este concepto de corandeo, lo hablamos ahorita, coran, que significa de cara a, deo, que significa Dios, entonces de cara a Dios. Es la forma en que en esa época los judíos vivían, ¿no? Ellos sabían que todo lo que hacían, todo lo que vivían en la intimidad, en lo público, en el trabajo, todo era de cara a Dios. Por lo tanto, todo tenía que ver con lo que en la Reforma se denominó como sones de glorias, ¿cierto? Solo la gloria a Dios. Todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria a Dios, donde quiera que esté, porque ese es su plan, ese es su diseño. Y nosotros debemos enseñar a la iglesia en esta forma de pensar. Y termino con esto. ¿Qué implica el corandero? Implica algo, entonces que me interesa y que lo quieran buscar, pero vivir corandero implica honrar a Dios, entender su significado y adorarlo en cada aspecto. ¿Sí? Y ayer lo que hablamos, yo creo que siempre están ahí, es hablar, exacto, en el hebreo esa palabra era aplicada para hablar de adoración, ¿sí? Pero también era aplicada para hablar de trabajo y para hablar de servicio, de educación. Para Dios, todo lo que nosotros hacemos es adoración. Ese fue su diseño. El trabajo, por ejemplo, la vocación no es un castigo de pecado. Esperamos eso que fue sentido antes incluso de la caída. Ya diseñó Dios al hombre para para que hiciera todo, ¿cierto? Obviamente acá salvo ciertas distorsiones, pero Dios nunca, con su plan redentor, por supuesto, lo que hizo fue volver a restablecer, considerar todas las cosas. Y nuestro trabajo es enseñar a la iglesia a que en el discipulado no es una predicación aislada, no es una secrecita, estamos dentro del discipulado, enseñarle a todo cristiano que todo tiene que ver con Dios, con su gloria, con su adoración. La adoración nuestra hacia Él, y que todo tiene que ver con honrarlo. Bueno, ya para terminar, quiero que ore por todos nuestros amigos también En los minutos de, bueno, no, Padre, que esperamos en este tiempo y simplemente queremos decirte, Señor, que nos guíes a hacer tu voluntad, para tu gloria, para tu honra, y que seamos simplemente
buenos obreros y oramos conforme tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias. Hermano James, ha sido toda una bendición compartir. Eso es muy importante. Les pido muchísimo porque, verdad, es un tema muy amplio, pero por lo menos dejar en el corazón esta enseñanza, ¿verdad? De que todo lo que estamos debe siempre incluir a los. Gracias al hermano James y gracias a cada uno de ustedes que nos estuvieron escuchando, que Dios bendiga desde aquí de Colombia a la ciudad de Medellín. Muchas bendiciones. Hasta cualquier lugar donde pueda llegar las señales de visión de la Costa Rica. Dios les guarde. Gracias a será mi fuerza y tu bastón sea mi confianza, porque tú, compadre, me proteges como buen pastor.